Gracias a ti, Ángeles. Tenemos varias palabras, pero tenemos la oportunidad de que se ha incorporado con nosotros Gustavo Borges de Misión Verdad. Él está en Venezuela y ya nos advirtió que tenía muchos problemas de conexión, que le iba a ser muy difícil estar. De hecho, me preguntaba, bueno, ¿crees que todavía puedo participar e incorporarme? Y vamos a aprovechar que le funciona la conexión a Gustavo para saltar turnos y darle la palabra a Gustavo. Después estaría Cristóbal León, Juan Andrés, Chema, Paca, Joaquín, Ramón y Eduardo, y con eso ya cerraríamos. Sabemos que es muy intenso todas las sesiones que hemos tenido. Mañana por la mañana vamos a seguir debatiendo, pero yo creo que ya cerraríamos con la intervención de Eduardo, que daría un poco el marco de cierre, ¿no?, del objetivo de estas jornadas. Y sin más, le quería pedir a nuestro compañero Gustavo Borges, si puede intervenir. Sabemos que, a ver, tienes que abrir el micrófono, que lo tienes cerrado. Sabemos ahora se te escucha. Sabemos de la importancia de esa guerrilla comunicacional que estáis llevando adelante en Venezuela a través de Misión Verdad, así que te damos un poco la palabra para que nos cuentes. Hola Ángeles, gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias a todos los compañeros que están ahí. Mil disculpas por los que han tenido que esperar, ¿no?, el derecho de palabra, y que ahora tengo yo que adelantar todo esto. Y bueno, no ha sido idea mía, ha sido idea de Ángeles, así que ruego que me perdonen, ¿no? A ver, como ustedes saben, desde Venezuela nosotros, cuando digo nosotros me refiero a, digamos, a todo ese grupo de personas, a todo el pueblo que ha decidido no rendirse frente a las imposiciones de Estados Unidos. Nosotros hemos venido librando una guerra a todo nivel que se ha hecho mucho más intensa, sobre todo desde los últimos 6-7 años. Esto no es un secreto. Yo no quisiera extenderme en analizar la situación coyuntural de Venezuela, porque asumo que los que están aquí conocen en detalle lo que ha venido pasando, sobre todo en los últimos años, porque bueno, entiendo que son personas que siguen la realidad política mundial y en especial de América Latina, ¿no? Por todas las implicaciones que tienen los cambios y que han tenido los cambios de América Latina en los últimos años para la política mundial, ¿no?, y para los movimientos de resistencia global. Nosotros, como les decía, hemos venido librando una batalla de resistencia que lamentablemente nosotros hemos tenido que dejar a un lado la promoción y la producción de otro tipo de política que habíamos venido haciendo bajo la tutoría del comandante Chávez, que no era precisamente una política de resistencia, sino una política de ofensiva, más bien, ¿no? Una política de un diseño del modelo, no solo venezolano, sino el modelo de contención de las aspiraciones de Estados Unidos en la región. Y esto lamentablemente se detuvo por diversos factores, ¿no? No podríamos analizarlo solo en función de la ausencia del comandante Chávez como buen director de orquesta, sino también, bueno, por la aceleración de la crisis capitalista, por la aceleración de la crisis interna de Estados Unidos, y también por la aceleración y la ascendencia de nuevos bloques de poder en el mundo, de los cuales Venezuela se hizo aliado mucho antes de que estos grupos, de estos países o estas potencias emergentes se expandieran en otros territorios, como es el caso de Siria, como es el caso de Irán, y como es el caso de China y evidentemente Rusia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la situación en América Latina resulta en este momento un poco compleja, ¿no? Desoladora, si se quiere poner un término más dramático, porque ya no son aquellos tiempos en los que Venezuela capitaneaba un bloque de poder contrahegemónico que tenía un plan a futuro, que tenía un plan a largo plazo, que pretendía pues no solamente resistir a los embates de la crisis capitalista que ya se prefiguraba en los años 2006, 2007, 2005, sino que tenía un plan de, digamos, reconstrucción de la soberanía, reconstrucción de la dignidad y movilización de todas las fuerzas populares. No solo una política diseñada a partir de la asunción al poder de nuevas figuras, como es el caso de Correa, de Evo, de Cristina, de Lugo, de Lula, sino, digamos, como ya dije, movilizar fuerzas populares, fuerzas, digamos,
raigales que surgieran del seno de la propia gente y poner a discutir en serio la situación del modelo político, económico y existencial de América Latina en su conjunto. Porque lo que ha quedado en evidencia en los últimos tiempos, en los últimos años, es que en América Latina, cerrando el análisis aquí, no es posible, digamos, la resistencia individual de un país en específico, ¿no? No es posible porque las condiciones de la lucha han cambiado, ¿no? Y aunque pudiéramos correr el riesgo y, digamos, que nos tiente el espíritu optimista, lo cierto es que la crisis capitalista representa también una crisis interna para todos nosotros, porque nosotros estamos dentro del sistema capitalista y no escapamos de las realidades digamos, del desplome, de la desestructuración de los sistemas económicos y de los sistemas políticos, y mucho más importante aún del sistema cultural, que también viene en franco colapso, ¿no? Y aquí quería detenerme también un poco, porque digamos que nosotros podamos reflexionar en torno a nuestra condición cultural y a nuestro papel dentro de la crisis capitalista nos puede dar luces para no cometer errores o para no, digamos, pretender y tener expectativas que pudieran, digamos, estar por encima de la realidad. En el caso venezolano, por ejemplo, nosotros hemos venido desarrollando un sistema de resistencia que resulta odioso a veces para ciertos sectores de la izquierda por las formas en que se desarrolla esta forma de resistir a los embates del imperialismo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que establecer alianzas internacionales, hemos tenido que reconstruir alianzas internacionales con países que en el pasado quizás no los hubiéramos pensado mucho para establecer alianzas con ellos, ¿no? Pero que ahora resultan vitales para, digamos, nosotros poder construir desde adentro una barrera que impida que los planes del imperialismo, en este caso de Estados Unidos, quiebre el proceso político venezolano, el proceso revolucionario venezolano. Hablo, por ejemplo, de la reconstrucción de alianzas que nosotros tuvimos que hacer con países como Turquía, por ejemplo, que resultan alianzas bastante, digamos, incómodas en algunos casos, que pudieran ser incomprensibles para algunos sectores, pero que para Venezuela han resultado ser alianzas estratégicas que han venido ayudándonos a reconstruir, insisto, nuestro aparato económico, nuestro aparato financiero, en función de evitar pues, el colapso del país por el evidente bloqueo financiero que tiene Venezuela, digamos, casi a nivel total, ¿no? Como ustedes saben, Venezuela desde el año 2014, 2015 viene sufriendo los embates de un bloqueo firmado, por cierto, por Barack Obama en primer término en el año 2014 con el primer proyecto de ley que se mandó al Congreso, y que además fue un proyecto de ley apoyado por los dos partidos y que después se materializó con la orden ejecutiva de marzo del 2015 que decretaba a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí cambió el panorama de las relaciones internacionales de Venezuela. Ahora, ¿por qué quiero hablar de las relaciones internacionales de Venezuela y de cómo Venezuela empezó a reconstruir y a asociarse con lo que el compañero que hablaba de Palestina nombraba como el eje de la resistencia, mal llamado el eje del mal también por Estados Unidos? Porque es lo que nos ha permitido a nosotros resistir, básicamente. Entonces aquí se plantea una discusión interesante en términos políticos, filosóficos, y es que no deja de ser una discusión polémica y una discusión también contradictoria, que en mi opinión no está resuelta y que merece mucho debate y análisis en grupos como este, que no son grupos, digamos, para producir propaganda, ni mucho menos para producir lugares comunes que no nos lleven a ningún lado, sino entiendo yo que valdría la pena discutir situaciones que nos lleven a un plano de la realidad donde de verdad podamos llegar a un consenso, o al menos discutir temas que pudieran ayudarnos a comprender más la situación. Y una pregunta generadora que podría poner yo sobre la mesa para empezar a discutir en este tipo de grupos es: ¿por qué resulta ser una realidad objetiva que Venezuela en este momento de su historia y en este momento de la historia global se entienda mejor políticamente y que entiendan mejor a Venezuela políticamente países que no son exactamente
gobernados por lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la izquierda, ¿no? Y que a su vez la izquierda, sobre todo la izquierda latinoamericana y la izquierda, se puede decir también europea, ha venido también alejándose sistemáticamente de su relación no solo con el gobierno venezolano, sino con los movimientos de resistencia que hacen vida en Venezuela. Es decir, nosotros vemos una evidente timidez de organizaciones, grupos, movimientos, partidos políticos de izquierda que, insisto, han venido como distanciándose de la situación venezolana, poniendo, digamos, algunas barreras que han sido o que todavía son muy difíciles de tumbar, y que por otro lado las alianzas con Rusia, China, Turquía, Irán, Palestina, Siria y bueno, pocos países de América Latina como Cuba y Nicaragua sí mantienen una posición, digamos, un poco más contundente, un poco más clara con respecto a la situación venezolana. Y yo creo que este asunto, esta pregunta generadora, yo creo que trasciende a Venezuela, ¿no? O sea, no es Venezuela el centro de la discusión, sino es cómo entendemos hoy, en principio, la crisis global del capitalismo y nuestro papel en el medio de esa crisis, ¿no? O sea, ¿creemos que el capitalismo es reformable? Es una pregunta. ¿Creemos que el sistema de gobierno que impuso, digamos, el pensamiento hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial es un modelo reformable por los partidos de izquierda o no? ¿Cómo creemos nosotros que se debe construir, diseñar y proponer política en un momento como este? En Bolivia, por ejemplo, hay una discusión interesantísima sobre esto, para salirnos un poco de Venezuela. Porque ahora mismo los compañeros bolivianos están resintiendo un golpe contundente que le dieron y están reflexionando mucho en torno al tipo de política que habían ellos diseñado para un país históricamente oprimido por Estados Unidos, que ellos ya entendían como un proceso y como como un proceso, si se quiere, ganado, ¿no? O sea, con el diseño de la política de inclusión, con el diseño de resistencia que ellos habían empezado en el año 2005 y que fue derivando más bien en la toma de algunas empresas estratégicas y en un diseño económico soberano, etc. Entonces la discusión en Bolivia se planteó en el último tiempo entre los que opinaban que el sistema económico, construir el sistema económico era fundamental para luego construir un sistema cultural propio y soberano, y los que decían que era al contrario, es decir, construir primero hegemonía cultural, discutir discutir el país desde adentro y después construir un sistema económico. Y ahora están en un momento complejo de la historia porque se vino abajo, digamos, la idea que ellos tenían de su propio proceso, y ahora, y yo he acompañado mucho a los compañeros en esta discusión, y ahora estamos en medio de una encrucijada en la que no sabemos si para volver al poder tenemos que construir un discurso que se acerque más a la clase media que se benefició en todo el proceso político que capitaneó Evo Morales, o si por el contrario hay que radicalizar la fuerza, radicalizar el discurso y confrontar directamente a todo el sector golpista que evidentemente está capitaneado por Estados Unidos. Es una discusión que creo yo no está cerrada, ¿no? Porque, digamos, si el proceso político boliviano fue exitoso, fue por la tremenda gestión en términos digamos, reconstruir la institucionalidad del Estado, y por otro lado, también se demostró que las fuerzas populares y los movimientos sociales y los movimientos populares no estaban, digamos, en su mejor momento 13 años después de que Evo Morales asumió el poder. Esto también es un pequeño ejemplo de en mi opinión, ¿no? Insisto, todo esto es a nivel muy personal, las discusiones necesarias en un momento como este, porque, digamos, el análisis de la crisis, del colapso del sistema, está bastante adelantado. Es decir, todas las opiniones, los análisis, las investigaciones que se emitan en ese sentido suman a un análisis que ya está muy, creo yo, muy conciso, muy bien hecho, muy bien desarrollado. Pero la discusión que nosotros en la que no hemos avanzado, y aquí incluyo a Venezuela en primer término, porque insisto, nosotros hemos dejado de discutir los asuntos esenciales y fundamentales de nuestro propio proceso. Nosotros dejamos de discutir de filosofía, de modelo político, de historia, de memoria histórica,
incluso a lo interno de los movimientos populares venezolanos, también, por los mismos avatares de la guerra, se ha dejado de construir memoria en torno al pensamiento del comandante Chávez. Yo escribí, aquí anoté una frase muy interesante que expresó el compañero palestino cuando me conecté. Él decía: no podemos trabajar solo en función de nuestros deseos, sino de la realidad. Yo creo que esa pequeña frase resume contundentemente uno de los retos principales, uno de los retos más complejos que nosotros tenemos en este momento, que es poder tener la tranquilidad y conservar, digamos, la coherencia en un momento como este para poder dilucidar cuáles son las que están en curso y cuál es nuestro papel en medio de esa agenda. Y para cerrar mi intervención, quisiera hacer una reflexión sobre esto, poniendo como ejemplo la situación interna actual de Estados Unidos y digamos la nueva realidad, no solo con el coronavirus y la tragedia del coronavirus en un país como ese, que lo desnuda totalmente, que lo pone en evidencia frente al mundo, y cómo en un momento preciso de crisis, de credibilidad para el imperio, no solo para Trump, sino para el imperio en general, sucede un estallido de supuestas fuerzas populares indignadas por la muerte de un afroamericano de nombre George Floyd. Y no solo ocurre un estallido a lo interno de Estados Unidos que paraliza, ¿no?, la discusión política, que pone este tema en primer plano, que lo pone en agenda, incluso en un momento como este, los medios corporativos se suman también a la indignación y a la denuncia, y esto se convierte en un movimiento global, ¿no? Ahora, el análisis frente a esto también resulta complejo en un momento como este, porque en mi opinión muy personal, siendo que el debate de la crisis del sistema policial de Estados Unidos, del sistema represivo que tiene en contra de la comunidad afroamericana, inmigrante, latina, y árabe, borra de alguna manera, lo queramos o no, todas las otras discusiones, ¿no? O sea, de un momento a otro en España hay una marcha de decenas de miles de personas condenando la violencia racial en Estados Unidos, sin que eso se traduzca, ¿no?, en una agenda política propia, sino que responde a una agenda política que viene y que se impone desde Estados Unidos de alguna manera también, que no deja de ser legítima la indignación y que no deja de ser legítima la protesta y que no deja de ser legítima asumir las luchas de la comunidad negra de Estados Unidos por todos nosotros, pero de alguna manera también se silencian en el mismo plano, en la misma capa de crisis que se vienen sucediendo, las otras crisis que están en medio de esta crisis, ¿no? Es decir, para los demócratas, por ejemplo, les resulta tremendamente útil un estallido de ese tipo en este momento, no solo porque va contra Trump, sino porque impide que se desnude todo lo que se venía desnudando en Estados Unidos con respecto a la crisis del coronavirus, que es un país, digamos, con un modelo quebrado, con un modelo con unas fisuras tremendas que no sabemos si tienen reparación, que todos los análisis indican que no, pero que ahora está absolutamente silenciado, y que la vida de estos manifestantes, incluso que la vida de todas las personas que se fueron a las calles a protestar, está en riesgo ahora porque pueden estar siendo contagiados por el virus masivamente en un momento como este. Entonces, bueno, desordenadamente son algunas reflexiones que, al menos en el caso nuestro y sobre todo en el grupo del cual yo formo parte, nos planteamos permanentemente, porque creemos que son discusiones necesarias que no están siendo puestas en el debate y que están, digamos, ocultas por otras situaciones que nos parecieran ahora más importantes. En el caso nuestro, nos interesaría y nos gustaría mucho seguir debatiendo estos temas con grupos como este, que se plantean, entiendo yo, y se proponen superar el pensamiento mágico tradicional, que nos indica que, bueno, que después de la crisis vendrá el levantamiento de las fuerzas populares y, bueno, todos seremos felices para siempre, cuando nosotros sabemos que no es así, porque
nosotros estamos sufriendo también culturalmente, filosóficamente, los avatares de el fin del pensamiento capitalista. Entonces, Ángeles, yo quisiera dejarlo hasta ahí para dar las palabras a otros compañeros. Muchísimas gracias, Gustavo. Es una pena que nos hayas planteado estas interrogantes, ¿no? Que son de tanto calado y de tanta profundidad, porque estamos como al final de una trayectoria de todo el día debatiendo. Pero sí, lo sé, por eso pedí disculpas al principio. No, y, pero para... y decir y aclarar también que en el caso son preguntas, o sea, yo no tengo respuesta a estas cosas, yo no, o sea, no pretendo decir que se está haciendo bien o que se está haciendo mal, sino que esto parte más bien de una situación de colapso, si se quiere, mental, en el que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor, y en el caso nuestro, más son las preguntas que se generan que las respuestas. Claro, pero bueno, si no, te lo decía precisamente porque el objetivo de estas jornadas antiimperialistas está en esa misma dirección que tú estás trazando. Es decir, los análisis que hacemos desde el FAI es precisamente, por un lado, esa fragmentación que existe en las luchas antiimperialistas y, por otro lado, la necesidad de establecer un piso ideológico y de conciencia común que nos permita establecer estrategias. Así que todo lo que nos has planteado está en el fondo, está subyaciendo en el propio planteamiento de estas jornadas, porque el objetivo es cómo reconstruimos una fuerza antiimperialista que tenga ese carácter global, que sepa establecer cuáles son las prioridades en cada momento y que sepa construir un sujeto revolucionario en las condiciones en que está en cada situación, en cada país. Y por eso te digo que no es ajeno a todo el debate que hemos tenido esta mañana, a lo largo de la tarde, y que vamos a seguir incorporando. De hecho, tú nos planteabas incluso un debate muy de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con esa... No, se te ha ido la voz, Ángeles. Sí, no escucho. Alguien me ha tachado la voz. Te decía, no sé desde dónde se ha cortado, pero te decía que... incluso has planteado un tema. Que incluso en el caso de esa pregunta o ese interrogante, ¿por qué la izquierda no es capaz de ver las necesidades que tiene cada país en lo concreto en la lucha, ¿no? para reforzar esa posibilidad de enfrentar al imperialismo? Bueno, también hay una tradición en todo eso. Yo estaba recordando, muchas veces nosotros hemos puesto sobre la mesa esa investigación de Sanders, por ejemplo, cuando escribe La CIA y la Guerra Fría Cultural, un texto excelente, donde nos plantea cómo la izquierda es utilizada precisamente para frenar todo lo que es ese espíritu revolucionario en la izquierda europea, ¿no? Y son investigaciones que están ahí, que tenemos que recuperar, porque el uso y la utilización de las ONGs y de los derechos humanos como consigna para enfrentarse a los procesos que están teniendo lugar en marcha son muy importantes. Lo hemos visto con el caso de Nicaragua. Carlos Midefe nos contaba cómo esa izquierda solidaria y progresista, y en muchos casos que se autodenomina como revolucionaria, se ha puesto al servicio de la lógica imperialista, enfrentándose a Nicaragua y bueno, creando todo un discurso y una narrativa contra Nicaragua, pero también lo ha hecho con el caso de Bolivia, contra Evo. O sea que no es nuevo, es una de las herramientas más importantes que nosotros debemos de saber cómo enfrentar, es decir, cómo ir creando una ciencia. Se te ha ido otra vez la voz. Tocas algo en el teclado y se va la voz. Vale. Por otro lado, estamos también hablando del caso de los compañeros de Bolivia, ¿no? Toda esa reflexión que están haciendo. Y yo me estaba acordando del conversatorio de la tertulia en cuarentena que hemos tenido sobre Bolivia con Alfredo, con Hugo Moldi, con Sonia Brito, con el propio Atilio. Hugo está en la tertulia, está aquí, digo, aquí en la charla. Ah, que se ha incorporado otra vez Hugo. Bueno, pues donde ya esta misma reflexión que tú nos planteabas nos la pusieron sobre la mesa.
Es decir, hasta qué punto esa confianza en esa democracia formal, en ese sistema representativo, se convierte en un lastre y en un elemento para hacerle la guerra, ¿no? a un proceso que estaba que estaba construyendo ese sujeto indígena, ese sujeto de transformación radical y profunda. Así que esa segunda cuestión que nos planteabas, vamos a tener que seguir trabajando sobre ella, porque también para aquí en Europa, a muchos compañeros desde la izquierda siguen también embarcados o empantanados en esa construcción imaginaria de una democracia posible dentro del sistema capitalista y hace mucho tiempo que eso es una consigna, es un espejismo que para muchos es cómodo porque nos colocan en una situación de no tener que actuar, no tener que actuar. Así que bueno, yo te diría que... Y la tercera cuestión que planteabas, esos movimientos de solidaridad con los negros, con los afrodescendientes norteamericanos que se han repartido en todo el mundo, también nosotros lo hemos comentado desde el FAI, porque en el caso de España, en el caso de este país, se hizo una concentración muy importante en apoyo a los negros estadounidenses, y nosotros nos surgió la pregunta. Yo de hecho se la planteé a mis alumnas que iban a ir a la manifestación. Les dije, bueno, el racismo más importante en este país es contra los marroquíes, es decir, contra los árabes y contra los latinoamericanos. Y sin embargo, la consigna de la concentración es no de solidaridad con los negros norteamericanos y por el racismo. Cosa que ellas no supieron explicar, me dijeron, no, sí, también, es en defensa de la exclusión de los latinoamericanos, pero quedó como muy en el aire, ¿no? Bueno, perdonad esta intromisión. Deciros que los debates vamos a seguirlos teniendo, que esto es solo un primer paso. Voy a dar la palabra para cerrar, ya estamos muy fuera de tiempo, pero bueno, es lo que tiene también Internet, que nos permite ampliar un poco el horario. De momento no nos van a echar de la sala, si no dice otra cosa Chema. No, estamos aquí, me dan tiempo. Entonces, vamos a cerrar las intervenciones, os voy a leer el turno de palabra. Vamos a darle la palabra a Cristóbal de León, pidiéndole perdón por haberle relegado tanto y tanto en las intervenciones, lo siento muchísimo, Cristóbal. Vamos a dar la palabra a Juan Andrés después, a Chema, a Paca, a Ramón Pedregal y Eduardo le vamos a pedir que intervenga ya cerrando estas sesiones y invitándonos a todos mañana, a todos los que estamos de este lado del charco, porque los que estáis del otro lado va a ser muy difícil, pero bueno, a los que estamos de este lado, a continuar mañana planteándonos ese llamamiento a la unidad antiimperialista y exponiendo, os llegará también por correo a todos los que habéis participado, ese plan de acción que proponemos como borrador, pero un plan de acción, de articulación, de organización de las luchas antiimperialistas que estamos lanzando. Sí, puedes, porque como está al otro lado del charco y efectivamente no va a poder intervenir mañana, Hugo Moldi, que está en la Embajada de la Paz, refugiado en la Embajada de México, en La Paz, en Bolivia, si tienes luego un hueco, 2 minutos, por lo menos para que intervenga desde allí, que precisamente ha nombrado también este tema el camarada anterior, lo de Bolivia. Sí, 2 minutillos. Claro. De acuerdo. Entonces, si os parece, os doy la palabra a Cristóbal León, que lleva mucho tiempo esperando, y luego Juan Andrés, sé que me vas a matar, pero le voy a dar la palabra a Hugo Moldi, porque, bueno, todos seguro que lo entendéis. Bueno, adelante Cristóbal. Sí, bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Creo que me escuchan bien. Sí, perfectamente. Pues en aras de la brevedad, porque ya sé que ya hoy hemos abarcado muchos temas y mañana podremos dar continuidad, sobre todo pensando en los 3 documentos que nos enviaron al correo, en las cuales creo que ya estaban planteados algunos de los
pues, temas que hemos ido abordando hoy, ¿no? Y que tendremos mañana precisamente como jornada resolutiva, por decirlo de alguna forma, tener que ir descargando para futuras acciones, ¿no? Ahora que mencionaba Ángeles y un poco relacionado a lo de Gustavo, y esa pregunta que ha estado en el aire, creo que toda la jornada, desde la mañana, pero particularmente ahora en la tarde, de cómo es que la izquierda o algunos de los sectores progresistas que llamamos de izquierda o que se llaman de izquierda obvian o cierran los ojos ante Bolivia, bueno, lo hicieron ante Bolivia, ante Venezuela, ante Nicaragua y ante Cuba. Recordaba yo, nada más para poner la nota musical y cultural, una canción de Silvio Rodríguez que se llama precisamente Canción de los Harapos, en la cual en una parte menciona que es mucho más cómodo pues protestar por la bomba que cayó a 10.000 kilómetros lejos de nuestra cocina, lejos de nuestro sofá de la sala, ¿no? O sea, un poco referencia a las protestas que se hacen, que no es que la gente realmente no sienta esa inconformidad, ese dolor, esa tristeza contra el racismo que se está manifestando ahora en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, sino que desafortunadamente la generación de conciencia real, transformadora, nos ha fallado, nos ha faltado en que primero miremos también nuestras realidades. Y creo que es algo que ha salido al tema aquí, un poco por lo planteado por Gustavo, por lo planteado por los compañeros, la particularidad de Palestina, del Medio Oriente y desde luego lo que ha planteado también Atilio, ¿no? El antiimperialismo es un sentimiento y es un movimiento y es una necesidad absoluta que tenemos todos nosotros como una postura política que se manifiesta de diferentes formas en los diferentes países. ¿Por qué? Por la realidad particular de los diferentes países. En América Latina creo que seguimos teniendo, aunque se ha dejado de hablar, pero seguimos teniendo ese debate de la necesidad de la defensa de la soberanía y la autodeterminación nacional, aunque sabemos que el nacionalismo también tiene sus grandes bemoles, ante la agresión imperialista continua y permanente ya de más de un siglo, pero al mismo tiempo de la articulación de resistencias, de luchas revolucionarias que conlleven no solamente al parar, a frenar el imperialismo, como en algún momento se planteó en los últimos gobiernos progresistas de la región, sino realmente poder, como ha comentado Gustavo, en el caso de Venezuela, en el caso cubano, desde luego histórico, pero en el caso venezolano de los últimos años, de pasar a la ofensiva, que es algo que necesitamos hacer. Tenemos que resistir para poder persistir como pueblos, como nuestra autodeterminación y nuestra soberanía, pero tenemos que articular la lucha ya de ataque ofensivo hacia el imperialismo. Por supuesto que esto es algo demasiado complejo en una situación en la que estamos desarticuladas las luchas, en las cuales hay luchas intestinas en los dos sentidos. En la propia burguesía hay luchas por el poder, hay luchas, hay contragolpes, desde luego no van en contra de la estructura del sistema, pero bueno, sí tienen diferentes matices. Hay sectores mucho más conservadores. En el caso de España, estas manifestaciones neofascistas pidiendo el fin de la cuarentena, que se han repetido en México también, que el propio Bolsonaro promovió en Brasil saliendo a protestar con ellos. El propio Trump lo había hecho antes de estas manifestaciones contra el racismo, había dado pie a estas expresiones de ese neofascismo que tenemos también que caracterizar y que estudiar, ¿no? En el caso concreto de México, y quiero hacer algunas puntualizaciones, esto se ha agudizado con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno reformista, un gobierno liberal totalmente capitalista, antineoliberal en muchas formas, en cierto sentido, no ha alcanzado en la concreción real esta ejecución o llevar al planteamiento real de lo concreto. Sin embargo, bueno, con su combate a la corrupción y con su combate en algunas medidas, con su discurso, porque todavía no pasa a los hechos de defensa de algunos elementos fundamentales o retomar algunos elementos fundamentales del Estado al servicio del Estado o del Estado al servicio de ellos, como por ejemplo la salud, a lo que se ha cuestionado mucho. Sabemos el daño que el neoliberalismo generó en toda América Latina, en el mundo. En España también fue una de las cuestiones, bueno, ha sido una de las cuestiones por la agudización de la presentación de tantos casos, la desarticulación, por ejemplo, del sistema de salud. En México ha sido brutal y en otros países también. Bueno, el gobierno ha planteado la necesidad de la intervención del Estado. Esto no porque estemos hablando de un protosocialismo como Atilio, que desde luego entiendo la diferencia de su planteamiento, y
o que realmente estamos hablando de un establecimiento de lo que llamáramos un estado de bienestar en otros momentos. Pero si eso ha sido suficiente para que las fuerzas más conservadoras y más reaccionarias del país hayan comenzado una campaña ya no solamente de desprestigio, como hacen los partidos políticos en esta disputa por el poder permanente, sino una campaña en la que francamente, así, muchos periodistas han planteado la pregunta de manera abierta y pública de qué se haría si surgiese un golpe de Estado en México. Y algunos de ellos llegando al caso a plantear de qué haríamos o si la población mexicana apoyaría una figura como la de Juan Guaidó de Venezuela para el caso mexicano y salir del paso de que lo que ellos llaman esta catástrofe López Obrador, ¿no? Porque además equiparan en un discurso tramposo, porque sabemos que ni ellos lo creen, y Obrador no lo ha planteado, en una serie de columnistas en los diarios más connotados de la nación, en las que hablan y critican el comunismo que está planteando López Obrador. ¿Por qué? Porque no accedió, por ejemplo, a hacer un préstamo al Fondo Monetario Internacional que los empresarios pedían, que la parte más reaccionaria pedía para combatir esta pandemia. ¿Por qué? Porque no aceptó reducir impuestos a esos sectores empresariales, dispensarles esos pagos, porque de ley, no de hecho, todavía dispuso algunas medidas para que aquellos despidos mayoritarios que se hicieron al inicio de la cuarentena, de la pandemia, porque muchas empresas inmediatamente cerraron, despidieron gente, los mandaron esas vacaciones obligadas que sin goce de sueldo, y ya hablamos de México reconocido por el propio gobierno, aunque sabemos que los datos del gobierno no siempre son exactos, de más de 1.200.000 personas despedidas tan solo en este periodo de pandemia. Yo soy uno de ellos, fui despedido también en este periodo, ¿no? Entonces tenemos ahí una gravísima situación social que, sin embargo, por el otro lado, y como comentaba el compañero palestino, manteniendo esa esperanza, también ha dado muestras de, por ejemplo, de la fuerza y de la vigencia todavía de la clase obrera, un sujeto revolucionario que se ha desplazado mucho de los análisis y de los discursos de la propia izquierda por cuestionarlo o por llamarlo, incluso me refiero particularmente a México, que es el contexto que conozco más, por denostarlo pues desde luego de ortodoxias y de métodos ya caducos, desde luego haciendo referencia a los ideólogos de este sistema, pues al marxismo, desde luego, ¿no? ¿A qué voy? A que en sectores, sobre todo del norte del país, que es la parte más industrializada, se manifestaron, se dieron luchas obreras en maquiladoras, en fábricas, que quizás no era la toma de la fábrica, no era la socialización de los medios de producción, pero sí era al menos el respeto a los derechos laborales establecidos en la Constitución, es decir, el pago total de su salario a pesar de la pandemia. O sea, no podía ser la pandemia una excusa para pagar menos o para ser despedidos. Y en los casos de las empresas que no cerraron, pues la garantía por parte de la empresa, pues desde luego de las condiciones mínimas de salud para afrontar el trabajo común, que además no se hace, y además en el caso particular ya excepcional, pues de la pandemia. Es decir, ha habido un resurgimiento, pues breve, no lo podemos mayorizar, no podemos decir que el país y que toda la clase obrera del país está tomando conciencia de clase, no, pero sí ha habido pequeños brotes que nos dan muestra de que ahí está la esperanza y de que ahí está el trabajo por realizar. Y desde luego también en los sectores, ustedes saben, México, al igual que Bolivia, Ecuador y Perú, hemos tenido desde hace varias décadas un movimiento indígena muy fuerte, particularmente encabezado por el movimiento zapatista, que ha puesto como sujeto revolucionario o como uno más de los sujetos revolucionarios precisamente a los pueblos originarios, ¿no? Que eso me lleva a otro aspecto que quiero comentar, precisamente los límites de este régimen nuevo llamado Cuarta Transformación, autollamado Cuarta Transformación en México, muestra que la no ruptura con el neoliberalismo, con el capitalismo, está precisamente en esas contradicciones que tienen con las inversiones del gran capital y con los intereses de la burguesía internacional y local, como por ejemplo los llamados megaproyectos o los polos de desarrollo. En el caso particular de la región que yo estoy, que es el sureste mexicano, estoy en Yucatán, cerca de Chiapas, es por ejemplo el Tren Maya. No sé qué tanto habrán podido ustedes escuchar de eso, pero bueno, el movimiento zapatista está en total oposición a la construcción de ese Tren Maya, porque no en el sentido del desarrollo, que bueno, ya sabemos que la tecnología, pues sí, el transporte y todo eso, no, sino en el sentido
de cómo se ha pasado por encima de las comunidades, cómo se va a pasar por encima de las comunidades, el daño ambiental y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la imposición de los intereses, pues, de la burguesía y del gran capital por encima de la decisión de los pueblos, ¿no? Ahí hay una gran... Y eso me lleva a un tercer punto que ha comentado aquí y tiene que ver con el aspecto de las izquierdas. Desafortunadamente también en México tenemos una izquierda o una serie de izquierdas muy fragmentadas, que en la cual, por ejemplo, este proyecto de gobierno que se autodenomina de izquierda, o muchos intelectuales que sí han sido de izquierda, que han tenido esa trayectoria, bueno, se han adherido a él y los ha llevado a tomar también posiciones acríticas ante quienes desde la izquierda, no desde la derecha, desde la izquierda critican, por ejemplo, este proyecto. Entonces eso polariza todavía más la situación, aunado al golpeteo de la ultraderecha, caracterizando de comunistas, desde luego con una definición peyorativa del comunismo, del socialismo, a favor de sus intereses y metiendo siempre esas fake news y esa campaña de miedo para generar en la clase media que ya ha tenido esas expresiones de protesta contra el gobierno, que no han alcanzado un gran movimiento, pero bueno, que empiezan a tenerlo y esa conformidad. Y desde luego esta indefensión que nos ha generado a todas las personas, pues esta pandemia, ¿no? Que realmente ha golpeado a todos. Bueno, a lo que voy es que también ahí presenta un problema para la unidad de la izquierda, ¿no? Cómo articular el discurso o cómo saber qué partes cuestionar, cómo cuestionar esas partes de la política que hoy impera en México sin hacerle el juego a la derecha. Y eso me recuerda un poco lo que comentaba Ángeles de cómo las ONG y el discurso de los derechos humanos ha terminado ser un elemento para la defensa, para la derecha, para la defensa del el sistema, que si bien desde luego es necesario el cumplimiento de los derechos humanos y todo eso, pero se ha reducido la lucha a eso. Y, por ejemplo, en el caso de algunos sectores que no anticapitalistas, sino algunos sectores ONGs, algunos sectores, pues podríamos decir de una izquierda moderada, o no sé si sean de izquierda, critican este caso que pongo específico del Tren Maya como un megaproyecto de desarrollo porque viola los derechos de las poblaciones originarias, lo cual es cierto, porque no se ha hecho en consenso, pero el discurso queda ahí y no hay una crítica al sistema capitalista, porque también esas ONGs, desde luego, están vinculadas en muchos casos a una subvención de muchos organismos internacionales, ¿no? O simplemente no tienen un proyecto o una mirada mucho más ahí. Y eso me lleva al otro punto, ya he comentado, un alejamiento de apoyo, de solidaridad, de crítica ante lo que sucede en Venezuela, en Cuba, ya históricamente, y particularmente también en el caso de Nicaragua, que creo que de los tres es el caso que menos información e información todavía más tergiversada tenemos aquí en México y llega. Y eso ha afectado a los sectores de la izquierda, porque todavía de Venezuela, todavía de Cuba en términos históricos, hay un apoyo, hay una discusión, hay al menos, puedo decir, un sentimiento ya ante la aberración tan descarada del imperialismo, de las formas que ha agredido a Venezuela ya tan abiertamente, que bueno, que ya es imposible decir que no es cierta esta agresión, ¿no? Como se decía antes. Pero en el caso de Nicaragua, la falta de información agudiza todavía esa mirada y desde luego pone en muchos sectores, si no en contra, al menos lavándose las manos de esto, ¿no? Y otra cosa que, bueno, ya para ir cerrando, creo que pues ya mañana podremos seguir discutiendo muchas otras cosas y creo que bueno, dos cosas quiero cerrar. Esto, desde hace mucho tiempo, ustedes lo saben, la educación pública, particularmente la educación universitaria, ha sido invadida por el pensamiento liberal desde que Fukuyama decretó el fin de las ideologías y todo esto, bueno, mucho antes, ¿no? Ya había la batalla. Pero ¿a qué voy? Por ejemplo, en la región donde estoy, todavía hablar incluso, a pesar de lo ya mencionado, que ustedes han narrado muy bien aquí, y lo que sabemos que acontece, hablar de imperialismo, de la vigencia del imperialismo, es todavía difícil, puesto que creen que se está hablando en términos a críticos, a históricos, o sea que no está vigente el imperialismo cuando tenemos las evidencias claramente de que el imperialismo sí está más vivo que nunca y mucho más agresivo por esta propia crisis interna que está sufriendo, ¿no? Es decir, definitivamente la batalla antiimperialista que tenemos que dar se tiene que articular en muchas esferas, en muchos polos, en cada región con sus matices,
pero desde luego creo que el fin de este foro y el de los documentos que mañana discutiremos es precisamente buscar la articulación de las luchas y poder poner definitivamente en la palestra nuevamente de la izquierda en general, no solo de la que pertenecemos cada uno de nosotros, pues la discusión sobre el imperialismo, sobre la necesidad de la lucha antiimperialista, porque el imperialismo no existe, este imperialismo que combatimos no existe sin el capitalismo. Es decir, la lucha antiimperialista tiene que también retomar en términos globales esa lucha contra el sistema capitalista, ¿no? Y creo que me parece. Y bueno, como propuesta, ya nada más para terminar, creo que aquí está el compañero Manuel Pardo, creo que es de los que están encargados de la página de Internet. Creo que muchos temas que aquí, muchas de las exposiciones que hemos hecho y mucho de lo que no hemos podido desarrollar, pues está ahí el recurso, escribir cada uno de nosotros artículos, reflexiones, críticas, propuestas que podamos ir publicando en la página del Frente, en las diferentes redes sociales del Frente y desde luego, bueno, en las propias redes o en el propio, ¿cómo decirlo?, en el propio registro que tiene el Frente internamente como documentos internos de discusión para poder agudizar el análisis. Y más allá de, bueno, de los foros que continuarán, ¿no? Muchísimas gracias, Cristóbal. Me vais a perdonar porque le he dado más tiempo que a todos porque el pobre, bueno, Cristóbal llevaba mucho tiempo esperando para intervenir y ha tenido mucha paciencia porque le he ido colocando a gente delante. Y además, la gente que estáis del otro lado del charco, bueno, mañana solo vamos a tener una sesión por la mañana y va a ser una sesión un poco de presentar ese llamamiento antiimperialista global y con un plan de acción que vamos a proponer a todos los que no vais a poder estar mañana por la mañana, os lo haremos llegar, no os preocupéis porque esto sigue adelante. Cristóbal nos decía, bueno, hay que escribir, hay que todos estos debates colocarlos en la web, que sepáis que se va a colgar todo el debate que hemos tenido a lo largo de hoy en el canal YouTube del Frente Antiimperialista, todo esto se ha grabado, pero además estamos elaborando una serie de materiales didácticos que ya podéis iros descargando también para el debate, que se están colocando en el canal YouTube en forma de vídeos de la ponencia central. Se están haciendo ese esfuerzo de convertir en materiales pedagógicos estas discusiones y estos debates para ir como cuando se tira una piedra en el agua, ¿no?, y hace esa onda expansiva. Bueno, pues esa es la intención que tenemos. Y ahora, bueno, vamos bastante retrasados, pero yo creo que merece la pena. Vamos a darle la palabra a Hugo Moldiz. Hugo Moldiz está, como sabéis, en la Embajada de México en Bolivia. Vamos a darle la palabra, que él se ha podido incorporar más tarde y le vamos a colar, a dar la posibilidad de que intervenga. Se ha hablado bastante aquí de Bolivia, pero no hemos podido contar con alguien desde allí. Y después ya continuaríamos, cerraríamos con 3 palabras que nos quedan dándole la última palabra a Eduardo para que cerrara. Hugo, tienes la palabra, adelante. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, compañeras y compañeros. Mis saludos ahí absolutamente a todos. A ver, bueno, la desventaja de no haber escuchado el desarrollo del debate, de la discusión, es muy grande, ¿no? Pero a propósito de antiimperialismo, yo diría nada más lo siguiente. Tenemos que devolverle el sentido a las palabras, ¿no? Parte de esta carrera frenética que algunos llaman postmodernista, lo que nos ha hecho es ampliar conocimiento, pero vaciar contenido. Y entonces le decimos, y entonces dejamos de ver las cosas con la profundidad que deberíamos hacerlo. Y esto me lleva a Fidel. Fidel decía, a propósito de la intervención de Cristóbal, triunfa el que une. Y cuando vemos Venezuela y cuando vemos Nicaragua, podemos decir que estas palabras de Fidel, de que triunfa el que une, se han materializado en estos 3 procesos triunfantes en América Latina,
porque no es que Fidel ignoraba lo que fuese Ubermatos, por ejemplo, ni Daniel Ortega ignorase lo que era Eden Pastora, o otros personajes de que pasaron luego a la contrarrevolución nicaragüense, o en Venezuela, muchos que han estado al principio con Chávez y que después terminaron batiendo palmas junto al imperialismo. Y es que en política hay que tener en cuenta el concepto de correlación de fuerzas, porque una cosa es hacer reflexión teórica y política práctica, o finalmente la filosofía de la praxis, como nos ha dicho varias veces Gramsci, en fin, en la cabeza, ¿no? Más cercano a la filosofía especulativa que a la filosofía histórico-concreta. Y otra cosa es pisar terreno, saber cómo se están moviendo los actores, la fuerza que tiene cada uno de estos actores, lo que representan cada uno de estos actores, y en función de eso definir una estrategia y una táctica pues de acumulación y de victoria, ¿no? Por eso la primera pregunta es ¿qué tipo de izquierda tenemos? Tenemos una izquierda que evidentemente reivindica la necesidad de una sociedad más justa, con equidad, con distribución de la riqueza, en fin, pero que termina descomponiéndose de inmediato, o por lo menos temblando, cuando se empieza a hablar de socialismo, de revolución, en fin, es decir, es una izquierda que está dentro que quiere cambios dentro del sistema, finalmente sin que, en una especie de gatopardismo, sin que cambie nada, ¿no? Y hay evidentemente una izquierda marxista revolucionaria, pero que también tiene sus propios límites, porque en la medida en que a todos los mira como traidores, que a todos los mira como inconsecuentes, y no lucha por hegemonizar ese campo de batalla contra el imperialismo, en definitiva termina debilitando también la lucha antiimperialista, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las observaciones, y voy a pegarme allí un poco a las reflexiones de Cristóbal. Yo no sé si López Obrador sea o no socialista, tengo mi impresión de que no lo es, pero yo no pondría a López Obrador como el enemigo, como en el centro en el paredón, ¿no? Como lo ha hecho en su momento el zapatismo. Si yo quisiera encontrar en el zapatismo, ¿no? Reflexiones antiimperialistas, no las vamos a encontrar. Y el zapatismo prefirió hacer más campaña contra López Obrador el 2006 que contra los candidatos de derecha en ese momento, cuando todo el sentido común, y no estoy hablando de otra cosa que no sea el sentido común, indicaba que era el momento en que una izquierda amplia podía ya ganar las elecciones el año 2006, pero no lo hizo, porque por su concepción, ¿no es cierto?, equivocó al enemigo principal. Y tengo la impresión que hoy está pasando lo mismo, ¿no? Y pasa lo mismo por un tema que a mi juicio es fundamental en el debate, a propósito del antiimperialismo y la revolución socialista. Y es cómo se resuelve la contradicción entre la cuestión nacional con una hegemonía de izquierda. Los límites del nacionalismo, aún autoproclamándose antiimperialista, los límites están, ¿no es cierto?, en que no es capaz de rebasar las fronteras del modo de producción capitalista. Es decir, son antiimperial, por lo menos en América Latina. Uno no puede ser antiimperialista si no es anticapitalista, eso está claro. Pero en la medida en que no existe, en la medida que hay una izquierda marxista que es más cercana a una secta religiosa que a una organización verdaderamente revolucionaria, la lucha antiimperialista se diluye.
ustedes saben la posición crítica que yo tengo frente al proceso boliviano, ¿no es cierto?, siendo actor de ese proceso. Pero la otra cara de la medalla es que no se hubiera llegado nunca donde se ha llegado, nunca, sin, por ejemplo, lo que hicieron los movimientos sociales y el propio Evo Morales, que no es precisamente un cuadro clásico de la izquierda marxista en el país ni en América Latina. Entonces, ¿a qué tipo de izquierda somos? ¿Qué tipo de antiimperialismo pregonamos? Es decir, hoy hablar de antiimperialismo ya, digamos, representa una gran osadía en un contexto latinoamericano donde, a pesar de la agresión y la ofensiva norteamericana contra Venezuela, contra Cuba y Venezuela, hay gente que no es de derecha, pero que teme hablar del imperialismo, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que devolverle a los significados a las palabras, eso desde un punto de vista más teórico, y desde un punto de vista mucho más práctico, creo que hay que ubicarse en la realidad concreta, ¿no? Uno puede incorporar a todos estos, si la izquierda revolucionaria, por ejemplo en México, no es alternativa mejor que la que es López Obrador en este momento, no es por la culpa de López Obrador, es por la incapacidad de una izquierda que no es capaz precisamente de construir hegemonía en el seno de la sociedad mexicana. Y lo mismo en varios países de América Latina, ¿sí? Yo no me imagino que hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado en Bolivia si hubiéramos tenido ese tipo de discusión, bastante bizantina, por cierto, dentro de Bolivia. Es decir, las cosas se van acomodando y en ese andar, en ese caminar, es donde la izquierda marxista revolucionaria tiene que luchar, pelear y pugnar por darle a los procesos una dirección distinta a la que le puede dar, digamos, o la izquierda reformista o el nacionalismo antiimperialista, entre comillas, que termina radicalizándose en un momento y luego perdiendo el norte en otro, ¿no? Bueno, eso, digamos, nada más a propósito de, ya les digo, a mí me hubiera encantado estar desde el principio. Estoy trabajando en un texto sobre geopolítica a propósito del desembarco de tropas en Colombia, un libro que va a publicar la Claxo, y la verdad que estaba perdido toda la mañana en esto y mi cabeza está en eso precisamente, ¿no? Así bueno, que muchísimas gracias, Hugo, por, aunque solo sea esta pequeña píldora que nos has dejado, porque, bueno, ya tendrás la posibilidad de, cuando colguemos todo esto en el canal YouTube, oír a Atilio esta mañana, a Mario Isea, al embajador a Carlos Midece. Es decir, ha habido muchas intervenciones que van un poco en línea y en ese debate que es un núcleo duro que nos tenemos que plantear como frente antiimperialista, de cómo desde la diversidad, pero con un objetivo claro, podemos construir ese sujeto, ¿no? Ese sujeto, precisamente esa idea de frente, nosotros la tenemos muy clara, un frente antiimperialista tiene que ser capaz de construir esa unidad dentro de esa diversidad, pero con análisis y planteamientos radicales, ¿no? Que por supuesto van a ser anticapitalistas y que van a tener un horizonte con el socialismo, pero hay que construir el trayecto, hay que construir ese camino. Y precisamente es esa idea de frente en la que estamos trabajando. Mañana vamos a hacer esa propuesta de frente antiimperialista global, ¿no? Internacionalista, y vamos a hacer una propuesta de un plan de acción que os haremos llegar a toda la gente que no podáis participar mañana, para enriquecerla e ir trabajando sobre ella, ¿no? Porque es el reto que tenemos, eso es lo que se nos presenta ahora de inmediato. Las intervenciones del YouTube no hay que colgarlas, sino que ya se quedan tal cual en este momento en los directos que estamos emitiendo. O sea que puedes entrar a visionarlas. Hay dos vídeos, uno de la mañana y otro de la tarde. Bien, entonces ahora vamos ya, sí que sí, a cerrar este panel. Yo os recuerdo que mañana los que estamos de este lado vamos a poder participar a partir de las 10 de la mañana, así que os refresco. Nos quedaría la palabra de Juan Andrés, Chema, Paca se la pasa para mañana,
y Eduardo cerraría. Yo os voy a pedir mucha brevedad para que Eduardo pueda cerrar el panel. Entonces, Juan Andrés, discúlpame porque te he dejado hasta el final. Juan Andrés, Chema, si quiere hacer alguna intervención. Sí, breve, pero la haré. Vale. Y después Eduardo. Paca se la cedió a Hugo, no sé si lo querrá hacer una intervención, pero bueno, no me demoro yo más. Le doy la palabra a Juan Andrés. Por favor, brevedad. Juan Andrés. Sí, ¿me escuchan los compañeros? Bueno, Sí, perfectamente. Quería enviarle un saludo fraternal a todos los compañeros que estamos reunidos. Y bueno, yo quería incidir sobre un aspecto que se ha tratado, yo creo que tangencialmente, como es habitual en la izquierda, en mi opinión muy particular, y es el elemento del aspecto subjetivo. No del sujeto, sino de la subjetividad. Y es muy concreto porque Lenin decía que lo concreto son los sujetos. Eso es lo concreto. Y lo concreto es que cuando nosotros escuchamos los análisis que se han vertido a lo largo de toda la jornada, nos damos cuenta que el análisis se centra en la externalidad. El imperialismo, todos los mecanismos de dominación que utiliza, todo ese análisis. Y nos olvidamos del aspecto subjetivo, es decir, analizar la crisis solo como un problema de tipo objetivo y no analizarlo desde el punto de vista de la subjetividad. Y cuando hablamos de crisis, desde ese punto de vista, nos damos cuenta de que estamos limitando el análisis por el simple hecho de que hablar de crisis del sistema, si nos atenemos a la historia, comprendemos que en muchos momentos de crisis económica, en muchos momentos de vicisitudes sociales, la revolución no termina de llegar. Sin embargo, el capitalismo siempre se reinventa. Es decir, que mientras el sistema capitalista se reinventa, estoy tratando de ser muy sintético para no extenderme, se reinventa en cada crisis y la revolución no llega, y las masas no llegan al llamado de la revolución, comprendemos que hay algún problema que impide esa cuestión. Y en mi opinión, muy particular, muy personal, la cuestión de la crisis no termina de cerrar como crisis, sino la consideramos como crisis del aparato productor de sujetos. Marx nos dice que el capitalismo no solo produce las mercancías, sino que produce los sujetos que consumen esa mercancía. Y creo que a veces hay una tendencia, cuando hablamos del factor subjetivo, a reducirlo un poco a cuestiones de tipo ideológica, cuestiones de tipo cognitiva, cuestiones de tipo intelectual, y nos damos cuenta, para abordar, yo lo tenía pensado también, abordar el caso boliviano. Por ejemplo, que se planteó ahí, ¿qué es lo que ha sucedido en Bolivia? No, esto es una reflexión, no es una afirmación. Pero ¿qué ha sucedido en el caso boliviano? Yo recuerdo en algunas ocasiones escuchar a Álvaro García Linera referirse al capitalismo andino y una serie de exposiciones con relación a desarrollo de fuerzas productivas, de redistribución de la riqueza. Y hubo una cuestión que no se tuvo en cuenta. Yo recuerdo que se daba un dato de que Bolivia había logrado, de toda la justicia que logró y toda la justicia que conllevó el proceso, eso no se niega, pero el análisis que estamos haciendo es otro. Él planteaba que como un éxito de la revolución, el hecho de que 300, creo que 3 millones o algo así, no recuerdo el dato exacto, de bolivianos habían ingresado a la clase media. Y se preguntaba él, en algún momento se preguntaba, ya casi en la postrimería del desenlace que tuvo el proceso boliviano, y refiriéndose a otros procesos en América Latina, se preguntaba, ¿qué es lo que sucede con las masas que, en este sentido, votan finalmente? Las masas que apoyaban los movimientos populares, que apoyaron a esos procesos en el inicio, terminan votando a la derecha. Se preguntaba él, ¿no?, en qué habían fallado. Y él expresaba que era un problema cultural, que había fallado el problema cultural. Y no, compañero,
si nosotros, Ángeles rescataba un documento de la guerra de la CIA, la guerra cultural de la CIA, yo les propongo, y no me voy a extender mucho más, intelectuales latinoamericanos que han pensado esta cuestión de la subjetividad, que en definitiva yo creo que es el elemento que hay que rendirle importancia más allá del aspecto objetivo, que obviamente es importante, que es un pensador latinoamericano que se llama León Rosicner, que en el año 1966 escribió un artículo muy interesante que se llamó La izquierda sin sujeto, y se refería precisamente a estas cuestiones, y que se sintetizan en esa idea de que se escribió un año después del texto del Che, El socialismo y el hombre en Cuba, y los dos coincidían en el aspecto de las categorías burguesas, y por eso decía al inicio que el sistema nos ha producido desde el nacimiento hasta la mayoría de edad política en la que nosotros entramos a la vida política y al activismo social. Hay una vida anterior que nos constituye a nosotros y que alguien mencionó como pensamiento mágico religioso, y que la derecha, y con esto voy a concluir, y que la derecha sí sabe y conoce muy bien para dominarnos, y que la izquierda ignora muchas veces para liberarnos. En esa apretada síntesis lo dejo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Andrés. Ramón, te voy a pedir un momentito porque se me había olvidado que tenemos desde hace mucho tiempo, toda la tarde ha estado con nosotros un compañero brasileño español, lo siento mucho, se llama Carlos Busón, y no quiero dejar de invitarle, aunque sea a que nos haga un comentario breve, porque él me manda continuamente información de lo que estaba pasando en Brasil, y es terrible lo que está pasando en Brasil. Entonces, él, que además vive en Mato Grosso, nos va a dar una pequeña pincelada, porque no puede intervenir mañana, una pequeña pincelada de lo que está pasando en Brasil. Le damos el paso a Ramón y finalmente a Eduardo. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, yo luego también intervendré, sí, Ángeles, porque no sé si mañana podré. Vale. A ver, ¿me escucháis? Mi conexión es muy mala, muy mala. Adelante. ¿Me escucháis? Adelante. Sí, te escuchamos, Carlos, adelante. Bueno, pues, ¿qué quería deciros? Bueno, la situación de Brasil yo creo que la acompañáis un poco, no sé si la estáis acompañando en los medios. Brasil está viviendo el tema del bolsonarismo, que es una especie de fascismo. Yo creo que va más allá del fascismo, va más allá de la derecha. La derecha aquí está asustada, porque ahora hay luchas contra la derecha. Es un proyecto genocida. O sea, eso es así como suena. La idea es realmente matar gente. Van a usar el COVID como arma. Van a exterminar la población indígena y van a hacer una presión brutal sobre las fronteras con el tema del COVID. El COVID no se va a solucionar en Brasil. De hecho, la idea es otra. La idea es extenderlo lo máximo posible. Yo vivo en la frontera con Paraguay, la frontera está cerrada con soldados y con alambradas, están asustados los paraguayos, supongo que Argentina igual. Con Colombia ha habido casos muy serios en la ciudad de Leticia de contaminación. Y la idea que tiene el proyecto de Bolsonaro es hacerse con las tierras de los indígenas de la Amazonía. Como es lógico, lo que estamos viendo ahora es el tema de los sojeros, que ha sido el golpe que ha habido en Bolivia, que fue provocado por los brasileños, sobre todo los evangélicos brasileños que estuvieron metidos en eso. Las comunidades evangélicas son auténticos fanáticos, pero fanáticos de Guerra Santa. Entonces es un 25% de población que tienen, son fieles a toda costa, o sea, son capaces de morir por su líder cósmico y seguramente seguirán en esa disyuntiva de atacar a quien sea. Ayer mismo, bueno, el jueves mismo, bueno, ¿qué os diría? Hemos superado ya Inglaterra, claro, con datos oficiales, que son muchos más, como es lógico. Entonces, como es lógico, superamos a Inglaterra, que son 42.000 muertos los que tenemos aquí, pero serán, supongo que bastantes más. Los contaminados, la semana que viene llegaremos al 1 millón y pico. No hay ninguna intención de pararlo. Para que veáis, la semana pasada el Bolsonaro en una live de estas que hace,
pidió a sus correligionarios que fueran a los hospitales a ver si había gente y están atacando los hospitales. Hay gente, sus fanáticos evangélicos, que van a los hospitales a verlo. Entonces, la gente me pregunta aquí qué está haciendo la izquierda. Yo tengo relaciones con la gente del PT y todo lo demás. Yo creo que la izquierda está esperando que se maten entre ellos. El problema es que no se van a matar entre ellos, porque el proyecto de este hombre es un proyecto totalitario. Y vamos a esperar demasiado que se maten entre ellos y al final de todos van a matar a todos. Porque es lo que yo os estoy diciendo. La población indígena está siendo eliminada. Yo vivo aquí en el Mato Grosso. El tema de la soja ya conocéis cómo es. Las contaminaciones se están haciendo masivamente. No se está tomando ninguna medida. De hecho, no se quiere tomar ninguna medida. Y bueno, Brasil se va a convertir en, sin exagerar, dentro de un mes en el país número 1 y seguramente vamos a superar a Estados Unidos con mucho. O sea, yo no sé, las cifras del Imperial College hablaban de más de 500.000 de muertos. Posiblemente lleguemos a superar eso. Entonces, estamos hablando de una situación gravísima para el continente que va a desestabilizar, creo yo, todo el resto de los países porque de alguna manera o de otra esto va a afectar a los otros países del continente. Entonces, es solo eso que tenía que deciros. Sobre todo, no os olvidéis de los pueblos indígenas que están aquí, los pobres indígenas que necesitan una voz. No os olvidéis de ellos, que se están muriendo día tras día y tenemos que darles un poquito de voz y sobre todo recordar que su lucha es nuestra lucha. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, perdona que te haya dado paso al final y que no nos hayas podido contar un poquito más de detalles, sobre todo de ese tema tan importante de los evangelistas, ¿no? Que todos somos conscientes del papel que han cumplido, por ejemplo, en el caso del golpe en Bolivia, y que es un arma de destrucción masiva de las conciencias en el caso de todas estas sectas. Pero bueno, tendremos oportunidad de seguir en contacto contigo, incorporándote al FAI. Carlos está haciendo un estudio muy, muy interesante de vaciado de Big Data sobre cómo se va construyendo ese relato, ese discurso de la deidad de Bolsonaro y que cómo está haciendo tanto daño en la población. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a Ramón, que va a ser muy breve, después a Chema y después a Eduardo, y luego ya nos vamos a despedir hasta mañana. Ramón. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias por vuestras intervenciones de las que siempre aprendo. Como tengo que ser muy breve y dejo la mayor parte de mi intervención para mañana, solamente voy a incidir en algunas de las cosas que tenía pensadas, pero que además creo que ya han salido. Y es, bueno, una frase que se ha dicho antes que me parecía muy importante, ¿no? Que no es posible revertir la situación localmente y que hay que acumular fuerzas. Muy bien. La crisis en todos los elementos que configuran el capitalismo no es de una sola parte. Y yo añado, quizás gracias a eso se sostiene la lucha y se responde, se sigue combatiendo y, sin embargo, porque hay crisis en la solidaridad, me estoy refiriendo fundamentalmente al tema de Oriente Medio y Palestina, que es donde yo trabajo o colaboro, ¿no? Porque hay crisis en la solidaridad. Es que nos influye tanto el sistema que cuando ellos entran en crisis, lo que podíamos decir, la resistencia, entra en crisis también. Bueno, nada más. Un abrazo y muy buenas noches a todos y muchas gracias. Bueno, estupendo, Ramón. Chema. A ver, ¿me oís ahora? Sí, ¿no? Vale, bueno. Bien, a ver, intentaré hacerlo en 1 minuto y medio, 2 minutos máximo, a ver si lo consigo. En principio, bueno, hace un rato puse que los prejuicios con los avances de otros países resistentes al antiimperialismo, por no ser lo suficientemente anticapitalistas o lo suficientemente socialistas, me resultaban un prejuicio desmovilizador totalmente. Entre eso y que la narrativa imperialista coopta el lenguaje y lidera incluso luchas parciales como desconectadas de la causa principal de todo, que es el capitalismo,
Con todo eso, pues me remito a algo que me duele, y es que, tal como apuntaba Pablo García hace ya un rato largo, los gobiernos de Siria, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Bolivia, pero también el gobierno de Rusia, de China, de Irán, tienen siempre una mirada crítica desde las izquierdas, una mirada eurocéntrica, europea, mirada que luego, en cambio, esa mirada crítica se torna absolutamente, bueno, pues tolerante, frente a, por ejemplo, aquí en España, un gobierno como el del PSOE, que parece que de forma nominal es la izquierda en contraposición, y resulta que lo miran como si fuera un freno a la extrema derecha. Bueno, yo quiero apuntar que si la ventana de Overton no nos engaña, el PSOE no solo no es izquierda, y si no a Felipe González me remito, sino que son, para los del otro lado del charco, son pura derecha, imperialista, defensora de los intereses imperiales, aunque ahora vayan vestidos con un trampantojo de la socialdemocracia más o menos conservadora como es Podemos. Y, por cierto, si alguno además desde lejos cree que están haciendo reformas de progreso con medidas como esa otra subvención insuficiente que la visten de renta básica, pero que es totalmente falso, tengo que confirmar que no, que para nada, no son de izquierdas ni lo serán, ni con Podemos adornándoles, ni sin Podemos. Pero bueno, lo que vemos aquí, lo vemos aquí con menos pegas a esta gente, resulta que a países que realmente están concentrados con todas sus fuerzas en el antiimperialismo, como son todos esos gobiernos que sí que confrontan el imperialismo. Por ello, tengo que afirmar rotundamente que la resistencia antiimperialista de Siria, del gobierno de Siria, con la ayuda de Rusia, por supuesto, debe ser apoyada sin fisuras, como así lo entendió también Chávez. El gobierno de Siria, el de Irán, el de China, el de Rusia, son de nuestra trinchera antiimperialista, y si no entendemos eso, seguiremos divididos mientras nos machacan de uno a uno. Así que en este momento os está con el imperio, os está contra él. Y creo que he terminado, me he pasado muy poquito. Gracias. Vale, vamos a darle una intervención a Paca, que promete ser muy breve antes de cerrar. No nos queremos ir, parece que nadie se quiere ir, que estamos todos aquí. Venga, adelante, Paca. Bueno, yo lo que quería matizar 3 cositas. Primero, que los internacionalistas vivimos en un país, pero somos antiimperialistas y somos del mundo. En ese sentido, yo veo que la lucha en lo que serían los países que estamos, los países del imperio, por decirlo de alguna manera, aquí no vamos a hacer la revolución. Aquí vamos a contribuir a que la revolución avance en el conjunto. En ese sentido, yo vería que aquí sí que hay que apoyar las luchas de los sectores sociales más castigados por lo que va a ser la reformulación del capitalismo, para que no caigan en el fascismo, porque es el riesgo que tenemos aquí. El riesgo aquí no es de revolución, el riesgo aquí es de fascismo. En ese sentido, yo creo que aunque no sea nuestro objetivo, apoyar esa lucha es una contribución al antiimperialismo, resistencia al imperialismo. Por otro lado, yo creo que nuestro objetivo como frente, como internacionalistas, es apoyar la resistencia antiimperialistas mundiales y dar difusión a toda la situación que están viviendo para contrarrestar el poder de los medios, es decir, Palestina, Siria, Irán, América Latina. Y ahí yo veo muy importante la matización de la resistencia de los pueblos originarios, porque es un componente muy importante a la hora de dar una alternativa al imperialismo, incluso en otro momento la construcción del socialismo. Es decir, es un tema de interés, nada más. Yo no quiero decir nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paca. Os recuerdo a todos que mañana, todos los que el horario os lo permita, vamos a seguir debatiendo y que estáis todos invitados a participar. Ya será una sesión que no se retransmita a través de YouTube, será una sesión para los que estemos en la sala. Y le doy la palabra a Eduardo. Eduardo, sí, cuando quieras. Adelante. Bueno, creo que no es el momento de hacer ninguna intervención aclarando ni discutiendo ninguno de los temas que se han planteado, sino cómo vamos a continuar, pues porque hay compañeros que mañana no van a estar con nosotros y deben de saber cómo va a continuar esto. Algunas de las cuestiones que se han suscitado encajan perfectamente con el planteamiento que tenemos para la resolución y para el plan de acción. Hay otros temas que abren un debate que yo calificaría de imprescindible,
Y también decir que esto que hemos hecho hoy va a tener continuidad, es uno de los compromisos del Frente. Veremos a ver cómo lo articulamos entre todos, pero esto no va a ser una ocasión única y de cierre. Y le vamos a dar continuidad en todos estos aspectos que se han estado planteando esta tarde, ¿no? Y le vamos a dar continuidad a corto plazo, le vamos a dar continuidad a medio plazo. Probablemente repetiremos este mismo proceso meses más tarde para ver cómo se plantean las cosas según ceda la epidemia y sean más evidentes los elementos de cambio que se están introduciendo, pero además habrá acciones continuas y proyectos de desarrollo continuos que quisiéramos compartir con todos los que han estado en esta maratoniana sesión. Cumplimos casi las 12 horas de sesión y ha aguantado bastante gente, así que yo creo que desde ese punto de vista está muy bien. Veremos a ver cómo todas las opiniones que se han vertido se recogen, no queremos dejarnos nada fuera, las cuestiones que asumamos todos serán recogidas así, las que requieran un debate propiciaremos ese debate y todo esto en ese sentido de continuidad. Estamos hablando constantemente de procesos de construcción, el FAI a lo que se ha comprometido es a impulsar procesos de construcción de unidad antiimperialista y eso conlleva toda una serie de acciones importantes, ¿no? Porque hay que compartir elementos de análisis, hay que compartir elementos de criterio, hay que compartir principios, hay que compartir elementos que a todos nos satisfagan, que recojan nuestras aspiraciones y que tengamos un espacio también para discutir aquello que o no tengamos una respuesta o nos cueste ponernos de acuerdo en esa idea que en el país repetimos a menudo, de que el disenso es un elemento esencial de la construcción del consenso. Disentir no es nada malo ni peyorativo, es un momento esencial en toda construcción de consenso. De tal manera que no debemos de tenerle miedo a tener una opinión diferente, a situarnos en otro plano. Sí, lo que tenemos es una voluntad y una determinación de construir ese consenso, ese piso que decía Ángeles de unidad antiimperialista. Mañana vamos a hablar también del plan de acción, donde concretaremos cómo llevar esto adelante, mediante qué pasos y mediante qué acciones, y permanecerá abierto este espacio de debate de tal forma que en el tiempo más corto posible llegamos a construir esa unidad de pensamiento antiimperialista que es el primer paso para construir una lucha común y una organización común. Este es el plan. Mañana entramos en la parte ejecutiva. Todo esto se acumulará a lo que ya habíamos planteado en el texto de debate de la ponencia central y mañana con esos dos documentos ejecutivos, entre comillas, de la resolución y de la propuesta para la unidad antiimperialista o la construcción de la unidad antiimperialista, pues haremos estas jornadas, que tampoco está bien decir que terminaremos. Le pondremos un punto y seguido a lo que estamos haciendo y que, como hemos planteado hoy, estamos dispuestos a compartirlo con mucha gente que es imprescindible. Hay algunos debates esenciales a los que probablemente no le podamos dar respuesta a corto plazo, pero que sin duda son de todo nuestro interés, que los abordaremos y que les intentaremos ir dando respuesta. Nada más, mañana continuamos hasta que agotemos el horario
y yo creo que un poco más, porque hoy apenas si han sido 2 horas y media de retraso, prácticamente no es nada, y debiéramos de repartir medallas a todos los que han aguantado el envite y han estado aquí todo este tiempo, pero la verdad es que ha sido enormemente fructífero y que se han aportado cantidad de elementos que ayudarán muchísimo a crear esa unidad antiimperialista. Nada más. Hasta mañana.